Soy Pocho Salcedo. Saludos a nuestros televidentes, estaciones de TV en América Latina y a quienes nos sintonizan a través de canales y sistemas de cable de costa a costa a lo largo de los Estados Unidos continental y en Hawái. Aquí en Nueva York estamos listos para decodificar junto a ustedes las historias que dan forma a nuestro mundo. Estas no son solo las noticias, este es el ADN de las noticias. El retraso en el reconocimiento del cambio climático se asemeja a otra crisis global, el tráfico ilícito de drogas, un problema que nos afecta a todos con 300 millones de personas que consumen drogas ilegales regularmente en todo el mundo. Este problema trasciende fronteras y culturas, desde la producción récord de cocaína en América Latina hasta los aumentos repentinos de metanfetamina en Asia y la sobredosis de fentanilo en América del Norte. Este flagelo devasta la salud, la sociedad y el medio ambiente a escala global. Las redes criminales explotan la inestabilidad, dañan los ecosistemas y fomentan otros delitos como la trata de personas. Bienvenidos a nuestro análisis profundo con un experto de talla mundial que navegará con nosotros este problema que nos une realmente a todos. Ian Hamilton es profesor asociado honorario en el Departamento de Ciencias de la Salud en materia de adicción. Posee experiencia en brindar ayuda clínica a personas con problemas de drogas y salud mental antes de unirse a la Universidad de York en 2004. Esta combinación de experiencia clínica y académica ha dado forma a su docencia y su función como facilitador. Ian colabora con una variedad de medios de comunicación y ofrece comentarios expertos sobre noticias de actualidad relacionadas con las drogas y el alcohol, además de trabajar con productores en artículos de investigación y documentales. Bueno, muchas gracias. Estamos muy contentos de tenerlo en el programa. Me gustaría conversar sobre el impacto ambiental de la producción de drogas. En el centro de su tesis está la afirmación de que la producción de drogas como la cocaína impacta tanto a la sociedad como al medio ambiente en cada etapa del proceso. ¿Podría proporcionar ejemplos específicos de cómo se desarrolla esta relación en América del Sur y el cultivo de coca en todo el mundo? Sí, absolutamente. Una de las cosas que ocurre cuando se cultiva la coca, la hoja de coca utilizada para producir cocaína, es que se desplazan los cultivos que serían utilizados para alimentar personas, cultivos agrícolas como el trigo, el maíz o lo que sea. A esto los economistas lo llaman un costo de oportunidad. Si reemplazas un cultivo por otro, obviamente estás priorizando la producción de coca sobre alimentos que la gente necesita. Y sabemos que la tierra arable es escasa en todo el mundo. Así que cualquier tierra que se elimine de la producción de alimentos representa una amenaza potencial para las comunidades locales y para la humanidad en un sentido más amplio. Pero lo que realmente me preocupa es la forma que se produce la cocaína. Porque los químicos tóxicos utilizados en este proceso dañan no solo el suelo, sino también los cursos de agua cercanos, sean arroyos o ríos, y los contaminan. Entonces, aunque podrías tener una cosecha de coca un año, el legado de la producción de esa droga puede durar varios años, sino décadas, en términos de daño al suelo donde fue cultivada y también las aguas que la gente utiliza para beber, etcétera. Así que no es solo un problema a corto plazo, también es un problema a largo plazo por el daño ambiental a causa de la producción de drogas. Bueno, muchas gracias. Ya he estado defendiendo este tema de las drogas como un punto ignorado globalmente y hablando de ello. Ha trazado un paralelo entre las amenazas existenciales que plantean las drogas y el cambio climático. Dada la abrumadora evidencia del daño que causan las drogas, devastando instituciones, comunidades e individuos por igual, ¿por qué cree que el mundo ha sido tan lento en reconocer y abordar la amenaza que representan las drogas o el consumo de drogas a nivel global?
Creo que hay un par de cosas en juego. Una es que sabemos que ha habido un desfase de tiempo entre la ciencia apuntando al calentamiento global, por ejemplo, y las personas comenzando a aceptar que el calentamiento global es un hecho y una característica de varios eventos climáticos que vemos. Creo que lo mismo está ocurriendo con las drogas. Hemos visto un desfase entre la evidencia de que las drogas están causando daño a nuestras comunidades y sociedades y las personas como usted y yo aceptando el hecho de que esto está ocurriendo. Este es un fenómeno bien conocido. Este largo desfase de tiempo entre la ciencia, la evidencia, la investigación y las personas tomando conciencia de cómo eso impacta sus vidas y las de quienes nos rodean. En cierto modo, todos somos culpables. No podemos señalar con el dedo a los políticos y decir que no han hecho lo suficiente porque los políticos se preocupan por lo que nos importa, sino no nos importa los problemas que las drogas están causando. ¿Por qué deberían los políticos preocuparse? ¿Dependen de nosotros para sus votos? ¿Verdad? Entonces, una vez que todos nosotros, o la mayoría, despertemos esta realidad, la aceptemos y la veamos como algo prioritario y esperemos que nuestros políticos hagan algo al respecto, entonces no podemos culpar a los políticos. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos y a quienes nos rodean y pensar si estamos lo suficientemente preocupados. Bueno, gracias, profesor. Durante décadas los problemas de drogas se han enmarcado principalmente como algo que afecta a las naciones occidentales como Europa, en América del Norte y Australia. Sin embargo, los datos de las Naciones Unidas indican que alrededor de 300 millones de personas en todo el mundo usan drogas ilícitamente con regularidad y aproximadamente 64 millones sufren los trastornos relacionados con las drogas. ¿Cómo ha crecido este problema hasta convertirse en un asunto verdaderamente global? Por supuesto, una de las cosas que ha impulsado esto es que los países occidentales han sido muy buenos investigando y recolectando datos, mientras que si pensamos que los continentes de África, Asia e incluso Medio Oriente, los datos de esas regiones han sido difíciles de obtener. Por tanto, no sabemos cuál ha sido la magnitud del problema, pero eso está cambiando. Si miramos a Siria, por ejemplo, que ha sido un estado muy conflictivo durante varios años, es un ejemplo interesante de lo que ha sucedido en términos de cómo hemos llegado a comprender cuán extendido está el uso de drogas y los problemas que conlleva. Siria, bajo Bashar Assad, el recientemente exilado presidente, se ha convertido en el centro de producción de un estimulante llamado Captagon en Medio Oriente, con las sanciones impuestas a Siria, que han devastado su economía. La producción, suministro y distribución del Captagon como droga a través del Medio Oriente ha representado miles de millones de dólares para Siria y en cierto modo ha sostenido ese régimen. Este es solo un ejemplo de cómo las drogas juegan un papel crítico, no solo en comunidades, sino también para regímenes y gobiernos. Pueden mantener en pie la credibilidad financiera del gobierno, lo cual es realmente un concepto interesante cuando piensas en el tamaño de un país como Siria. Y sumando a esto, de la misma manera, que el cambio climático amenazando a toda la población, también lo han hecho las drogas, aunque en muchas ocasiones a menudo estamos desconectados de la producción y distribución y el misterio que ese fenómeno causa a lo largo de la cadena de suministro mundial. La cocaína, por ejemplo, está asociada con la violencia, la explotación en cada etapa del proceso de fabricación, amenazas de muerte, los medios de comunicación, cientos de personas y masacres casi en todas las semanas. ¿Por qué se ignora tanto esta situación como si no estuviera sucediendo? Hay mucha información amplia sobre violencia, por ejemplo, pero ¿qué ocurre en general? Sí, creo que hay una serie de factores en juego.
Es difícil señalar una sola razón exactamente, pero el uso de drogas y los problemas con las drogas están sumamente estigmatizados. No es algo de lo que se hable o que la gente quiera hablar. Sabemos dentro de nuestras propias familias o nuestro círculo de amigos que si alguien desarrolla un problema con las drogas, no suele hablarse de ello. Definitivamente no es algo que las personas compartirían. A diferencia de la salud mental, que ha visto un cambio masivo en la forma en que la gente está dispuesta a hablar sobre ello y compartir experiencias, no hemos visto lo mismo con el uso problemático de las drogas. Es algo que permanece muy reprimido, algo de lo cual la gente siente vergüenza. Y uno de los problemas con la vergüenza y el estigma es que realmente causan mucho daño porque las personas no buscan ayuda ni tratamiento oportunamente. Hemos visto eso. Entonces, un ejemplo es la crisis de opioides en Estados Unidos, que ha cobrado cientos de miles de vidas al año. Y parte de ello se debe al miedo, vergüenza y estigma. Parte de ello está impulsado por la propia industria farmacéutica en términos de promover opioides como el oxicodona y otros analgésicos muy potentes que la gente no necesita, pero que se les prescribieron y luego se volvieron dependientes. Y luego una vez que estas recetas dejan de estar disponibles o no se proporcionan más, las personas buscan alternativas como la heroína o el fentanilo. Y eso es lo que estamos viendo en la administración actual Trump, su determinación absoluta de reducir el suministro del fentanilo de México, que ahora es el principal proveedor de esa droga, ese opioide que es muy, muy potente en Estados Unidos. ¿Y qué tan exitoso será? No estoy seguro. ¿Podría arrojar luz sobre cómo las redes de drogas se entrelazan con otras formas de explotación? Bueno, obviamente ambas cosas son ilegales. La trata de personas y el uso ilícito de drogas son ilegales. Pero más allá de eso, lo que se ve es el uso muy inteligente de la infraestructura, las conexiones que tienen estos grupos de crimen organizado relacionados con drogas. Entonces, para mover personas y mover drogas es un proceso bastante similar. Hay fuerzas fronterizas a las que necesitas sobornar y tener de tu lado. Hay rutas que necesitas utilizar, etcétera, etcétera. Así que en realidad hay paralelismos muy claros. Y si solo los miraras desde un punto de vista económico y empresarial, es muy eficiente usar las mismas rutas y métodos que usas para mover drogas en el mundo, para mover personas. Hay beneficios económicos en ambos, a pesar del sufrimiento que causan. Esto solo se ve como una buena decisión comercial que genera dinero. En los 2 minutos y medio que nos quedan en este segmento, hablemos un poco sobre la cadena de suministro y quiénes se benefician. Ha descrito, por ejemplo, la cadena de suministro de heroína como una red global que va desde los agricultores afganos cultivando opio hasta los funcionarios corruptos que permiten su transporte en el lado de la distribución. El tráfico, los agricultores francamente recibiendo un porcentaje muy pequeño de las ganancias. Entonces, es un negocio para beneficio de los traficantes y el crimen organizado, ¿verdad? Absolutamente. Y ya sea la producción de coca en América Latina o la producción de opio en Afganistán, tiene toda la razón. Los agricultores realmente no se benefician mucho, aunque muchos agricultores afganos dirían que es más rentable cultivar opio que, por ejemplo, cultivos de cereales. Pero, por supuesto, los talibanes que recientemente o relativamente han retomado el control en Afganistán han sido absolutamente claros en que quieren erradicar la producción de opio porque están ideológicamente en contra del uso de las drogas y creo que han sido bastante efectivos en lograrlo. Esto crea problemas por sí mismo, entonces podrías tener una reducción en el suministro de opio, pero luego muy rápidamente se encuentran alternativas. El crimen organizado encuentra alternativas. Lo que realmente me preocupa allí es el aumento de opioides sintéticos que son relativamente fáciles de producir y distribuir en comparación con la heroína. Y por eso
En el Reino Unido, en particular, estamos viendo problemas muy graves con opioides sintéticos muy potentes que están comenzando a detectarse, ser utilizados y causar muertes en los últimos años a medida que disminuye la producción de opio. Dicho esto, Afganistán tiene cantidades récord de opio almacenadas y no me queda claro que los talibanes realmente estén reteniendo eso. Parecen estar bastante felices de recibir los beneficios de vender ese opio a Occidente, pero simplemente no permiten más producción. Y volvemos en un momento. I'm an ex-drug dealer, and I'll be your sub today. 2 milligrams of fentanyl can be lethal. A lethal dose is in here. Who gets it, I won't know. It's cheap, it's potent, and it's profitable. The sad reality is, fentanyl is being mixed into everything now. More kitchen now. Y estamos de retorno con el profesor Ian Hamilton. Él es profesor en la Universidad de York, en York, el Reino Unido. Quiero hablar con usted sobre los mercados de drogas y el cambio en las rutas, ya que los mercados tradicionales de drogas occidentales se están saturando. Increíblemente, estamos viendo que el crimen organizado se adapta para apuntar nuevas regiones. Por ejemplo, las incautaciones de cocaína en Asia han aumentado junto con las búsquedas de metanfetaminas. ¿Cómo reflejan estas dinámicas cambiantes del mercado los cambios más amplios en el comercio global de drogas? Bueno, creo que el comercio de drogas a nivel mundial refleja el comercio internacional legítimo de otros productos. Ya sabes, muchas de estas organizaciones son verdaderamente internacionales, no regionales. Así que cuando un mercado, como dices, se satura, obviamente lo que hacen es buscar crecimiento en un nuevo mercado, ya sea África, Asia o Oriente Medio. En realidad no importa. Sabes, aplican sus modelos, son muy ágiles, flexibles en la forma en que analizan los países y piensan en qué drogas serán atractivas, cómo se pueden transportar, cómo se pueden producir, cómo se pueden distribuir. Eso es lo que hemos visto en Asia, en particular con la rápida absorción de la metanfetamina, un estimulante que ha demostrado ser muy, muy útil para grandes grupos del crimen organizado y también muy rentable. Así que es interesante cómo ciertas regiones en todo el mundo se sienten atraídas por los estimulantes o los depresores o incluso los alucinógenos. En Occidente hemos visto que los depresores como la heroína y los opiáceos tienen un atractivo. Pero curiosamente, en Asia se trata principalmente de estimulantes. Hay un mercado para los depresores, pero ya sabes, ese mercado es superado con creces por el de los estimulantes. Y creo que eso se debe a que existe un atractivo cultural por tener algo que realmente te haga trabajar mejor, más rápido y durante más tiempo. Y lo mismo ocurre en Siria, con el Captagon y en todo Medio Oriente, una droga que no solo te estimula, sino que reduce el apetito cuando escasea la comida. Es una solución a un problema que ya existe, así que se trata de gente muy inteligente que utiliza la inteligencia local para averiguar qué va a funcionar en cada lugar. Bueno, muchas gracias. Se mencionó Siria y me gustaría hablar sobre Siria y Rusia y cómo las drogas prosperan en medio de la guerra y los conflictos. Donde existe desestabilización, también existe la oportunidad, como mencionó, para que crezca el tráfico de drogas. Siria y Rusia, menciona usted que emergieron en un punto muy importante de drogas para las drogas Captagon. Otros se refieren a la droga como la droga de los yihad. ¿Qué papel juega la guerra en esta dinámica de explotación y tráfico de drogas?
Bueno, en realidad el uso de las drogas durante la guerra tiene una larga historia. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial vimos el uso de estimulantes para pilotos que estaban en misiones largas y necesitaban permanecer despiertos durante mucho tiempo. Incluso en la actualidad vemos que el uso de las drogas es bastante común en las zonas de guerra. Generalmente, como digo, porque las cualidades atractivas que la gente busca son algo que te da estimulación, coraje, pero probablemente también suprime el apetito, ya que la logística de llevar comida a los soldados, por ejemplo, puede ser bastante difícil en algunas regiones. Así que si tienes una droga que te permite, como soldado, trabajar más tiempo, estar más alerta, depender de menos comida, entonces hay una atracción obvia allí. En Rusia, lo que vemos es algo bastante diferente. El mercado de drogas allí es muy interesante. Como sabes, es bastante difícil obtener inteligencia e información de Rusia, al igual que de China. En realidad, pero lo que sí sabemos sobre Rusia son estos métodos de dead drop o punto muerto que se utilizan. Así que la gente paga las drogas con criptomonedas, que son imposibles de rastrear. Y también utilizan técnicas llamadas dead drop, lo que significa que también son imposibles de rastrear. Entonces, el pago de las drogas y la forma en que se distribuyen son anónimos y bastante difíciles de seguir. Y cuando tienes a alguien como el presidente Putin a cargo, que es muy antidrogas y considera que las personas que usan drogas no valen nada y no contribuyen a la sociedad, puedes entender por qué el consumo de drogas se ha llevado a la clandestinidad. Pero de nuevo, vemos la agilidad con la que el crimen organizado y aquellos que usan drogas responden a eso. Se adaptan y encuentran técnicas para continuar abasteciendo, permitiendo el uso de drogas en un país que efectivamente está bajo una dictadura. Parecería que debido a que la tecnología que está disponible en todo el mundo, esto podría ser algo que se extienda por todo el planeta y por lo tanto dificulta aún más combatir el tráfico de drogas a nivel callejero y las interdicciones. Absolutamente, y ya sabes, el desarrollo de la tecnología ha habilitado enormemente las drogas, ya sea la capacidad de las personas para acceder en línea y pedir drogas o la posibilidad de pagarlas de manera anónima. Ha hecho una gran diferencia en la forma en que utilizan, distribuyen y suministran las drogas. Ya sabes, quedaron atrás los días en que tenías que reunirte físicamente con alguien para comprar drogas. Entonces, ahora puedes obtenerlas, ya sabes, por correo de manera anónima, como dije. Ahora que eso ha sido realmente algo que ha abierto el mercado de las drogas, así que el advenimiento del Internet no solamente ha ayudado al mercado legal de productos, sino también al mercado ilícito. Nos estamos alejando, como mencionaste, de los opioides y principalmente la cocaína hacia el uso de estimulantes sintéticos y drogas sintéticas también. También a medida que la tecnología se desarrolla, incluso con inteligencia artificial, para crear drogas, estamos viendo grandes cambios y solamente al comienzo de una seria explosión de drogas sintéticas, ¿no le parece? Absolutamente. Y, sabes, el principal impulsor de esto es que, por ejemplo, las drogas como la heroína producida a partir del opio son bastante voluminosas, mientras que si tienes una droga que es 200 veces más fuerte, pero es una fracción de tamaño, puedes ver el atractivo para el crimen organizado en eso, porque tiene menos volumen, lo que hace que sea más fácil moverse de una frontera a otra. Sabes, increíblemente es eficiente, pero no necesitas tanto espacio en un barco o avión o lo que sea que estés usando. Esto hace que sea más difícil de detectar, porque si es más pequeño, entonces las fuerzas fronterizas tienen dificultad para detectarlo. Así que hay una lógica detrás de esto y también
Tal vez no necesites moverlo. Si es sintético, se puede producir en casa. No es necesario importarlo de China ni ofrecerlo para cruzar fronteras. Y creo que eso es lo que estamos empezando a ver con el fentanilo en Estados Unidos. Aunque Trump considera que México es el principal proveedor, tengo la impresión de que en realidad eso está empezando a cambiar. Y lo que estamos viendo es fentanilo producido en Estados Unidos. Ya sabes, nosotros la gente tenemos los conocimientos. Ellos saben cómo producir la droga. ¿Podría explicarnos cómo comenzó la crisis de opioides, el papel de los analgésicos recetados que mencionó, OxyContin y otros, y dónde nos encontramos hoy abordando esta epidemia? Muy brevemente, lo que sucedió fue lo que hubo una presión significativa por parte de una compañía farmacéutica en particular y una familia involucrada. En esa compañía, para alentar a los prescriptores de los Estados Unidos, aumentar sus recetas de oxicodona, que es un analgésico opiáceo bastante potente, y eso fue muy exitoso. Entonces, ya sabes, a muchas personas que normalmente no habrían estado expuestas a esta droga, se les dio, y lamentablemente se volvieron dependientes muy rápidamente, y una vez que se volvieron dependientes de la droga. Entonces vimos un uso muy generalizado de un analgésico opiáceo muy potente que se extendió muy rápidamente por América del Norte. Pero lamentablemente eso estuvo acompañado de un aumento en las muertes sobre dosis accidentales, porque lo que hicieron estos opioides fue causar depresión respiratoria, en otras palabras, dificultad para respirar. Así que la gente no tenía la intención de suicidarse. No fue un suicidio en masa, fue una sobredosis accidental masiva. No hubo diferencias de clase, no hubo diferencias de sexo. Así que las comunidades que normalmente no se habrían visto afectadas, es decir, la clase media, aquellos con más recursos, se vieron afectados de una manera que nunca antes habíamos visto y que seguimos viendo. ¿Qué es lo que hubiera deseado saber al principio de su carrera sobre drogas ilegales, su uso que ahora sabe y que desearía haber conocido al principio de este proceso y le habría ayudado a entender y abordar el problema de manera más eficiente? Creo que hay varias cosas. Una de las cosas que me hubiera gustado saber y haberme dado cuenta al principio de mi carrera es el poder de la vergüenza y el estigma, y cómo eso impide que las personas busquen ayuda y tratamiento de manera oportuna. Creo que esa es probablemente una de las cosas más importantes sobre las que reflexiono y pienso ahora que estoy llegando al final de mi carrera. Ha sido una discusión realmente interesante. Agradezco muchísimo su punto de vista fresco, que nos da un enfoque realmente global sobre el consumo y el tráfico de drogas y su impacto que normalmente perdemos de vista cuando nos enfocamos en nuestras comunidades y solamente en nuestras regiones. Y así que le agradezco muchísimo. Espero que vuelva y le deseo éxito en sus esfuerzos. Fue un placer absoluto. Lo hemos disfrutado muchísimo. Un absoluto placer. Gracias. Gracias por acompañarnos en esta caminata para entender lo que está en la esencia de las noticias. Manténgase curioso, manténgase informada. Nos vemos en nuestra próxima edición.